Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Estamos a martes 31 de octubre, por tanto mañana, día festivo, el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre como es tradicional. Ya sabemos que, bueno, tenemos esta invasión anglosajona que esta mañana hemos podido ya comprobar con todos los escolares camino de sus respectivos colegios, de las manos de sus padres, sus madres y disfrazados, como no, para celebrar ese Halloween. Bueno, pues desde aquí permítanme, desde esta humilde mesa, que reivindiquemos también un poquito nuestras tradiciones y no las dejemos de lado. Tenemos también pues nuestra historia, nuestro bagaje, nuestra marca cultural, nuestra impronta, nuestra forma de entender la vida, y hay todavía costumbres que deberíamos no perder, ¿no? Aparte de esa visita a los cementerios, quienes lo estimen oportuno, también hay otras prácticas vinculadas, por ejemplo, a la castaña, que es un producto, ¿no?, natural, muy nuestro. También podemos hacer una relectura de el Juan Tenorio de Zorrilla y nos vamos un poquito a esa tradición sevillana, por lo menos nos pilla un poquito más de cerca. En fin, saben a lo que me estoy refiriendo, a consumir huesos de santo, esa repostería tan rica, tan maravillosa que tenemos aquí en nuestra zona. Bueno, que me lo permiten, que todo puede coexistir, pero no abandonemos nunca nuestras tradiciones, porque son las que nos cuentan quiénes somos, de dónde venimos, y puede que nos ayuden un poquito a entender este presente que a veces es tan complicado y confuso, y que nos den algunas pistas para dónde tirar, a dónde queremos ir. Bueno, ¿a dónde nos llevan hoy los periódicos? Pues vamos al repaso. En las portadas, en el sur, 1/3 de los alumnos de la UMA se benefician de matrículas gratis por aprobar. En La Opinión, Puigdemont y 5 miembros del gobierno destituido se refugian en Bélgica. Y en el Málaga hoy hacen alusión al mismo asunto, pero también nos aparece Genius, Picasso, se rueda en Málaga, esa película, esa filmación que tiene lugar en la capital, que ya ha comenzado y que además protagoniza, recordemos, Antonio Banderas. Otras cosas también que nos interesa conocer en esta mañana, por ejemplo, que la Junta convoca a los regantes para aprobar medidas contra la sequía. El consejero de Medio Ambiente admite la preocupación por la falta de lluvias y la escasez de agua embalsada en Málaga. Acercamos todavía más el foco de atención a nuestra comarca, a nuestra zona, polémica por una denuncia de plagio en un cartel para la carrera urbana de Vélez Málaga. El Partido Popular, y es otro asunto, solicita un pleno extraordinario para debatir mociones pendientes. También es un tema que conocíamos ayer. Una residencia pone en marcha la cama a coste cero aquí en Vélez Málaga. La iniciativa, pionera en España, servirá para atender a personas de alta dependencia y que carezca de recursos. Vélez organiza, por otro lado, la segunda edición del Festival del Mango y del Aguacate. El evento central se celebrará el domingo 19 de noviembre, pero antes tendrá lugar una ruta de la tapa. Bueno, con todo esto, 2 invitados en la mesa, les damos ya la bienvenida. Con nosotros José Antonio Moreno Ocón, bienvenido, muy buenos días. Buenos días. Y acompañándole Miguel Ángel Sánchez, bienvenido también, buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, cuando tenemos un poco de todo, y además quiero conocer algunas valoraciones del pleno vivido el pasado viernes en nuestro ayuntamiento, pues el tiempo se nos acorta todavía más. Vamos a intentarlo. En un primer momento sí quería una reflexión, porque nos preocupa a todos el tema del agua, ¿no? La falta de agua. Bueno, la Junta de Andalucía ya reconoce que hay una preocupación, al menos entre comillas. Llegamos tarde siempre a este tema. Complicada la cosa, no llueve, por cierto que se espera algo de lluvia, ¿no?, para mañana pasado, a ver si alivian un poquito los pantanos. No sé exactamente el pantano de la Viñuela cómo se encuentra en estos momentos, pero pasamos por allí y bueno, la imagen es triste, ¿no? José Antonio. Sí,
Casualmente nosotros aquí tenemos el pantano de la Viñuela, que hemos visto como nunca, está a unos niveles bajísimos. La preocupación que tenemos más añadida aquí en nuestra comarca es precisamente por los árboles frutales, que mango y aguacate en su mayoría, que bueno, la comunidad de regantes pues está preocupada, ya que dependemos directamente del pantano, de este agua que bueno, está ya en una capacidad lamentable para la fecha en la que estamos, y puesto que seguimos sin lluvia. Efectivamente, como tú has adelantado, sí parece ser que en esta semana vamos a tener ya nuestras primeras lluvias, y bueno, ya la Junta está haciendo eco de esa llamada de toda la comunidad de regantes, de tantos vecinos que son productores en nuestra comarca, que están viendo de peligrar su arboleda. En este caso sí que llevamos hablando ya años, 4 años concretamente, de la necesidad, y estos 4 años más acuciantes de esta falta de lluvia que estamos teniendo en nuestra comarca. Y bueno, sí que hemos solicitado desde esta corporación, también por pleno, en contestación también a esa llamada de la comunidad de regantes de aquí de la zona, que bueno, que la Junta de Andalucía se ponga manos a la obra para darle solución a esta problemática que tenemos. Parece ser que ya ahora, en el momento que estamos viendo a nivel provincial esa necesidad imperiosa de poner en marcha las posibles soluciones que se le pueden dar a los diferentes pantanos, pues esperemos que a partir de ahora, bien sea pues bueno, por la tubería que habíamos hablado de Málaga, aquí a Vélez Málaga, de Río Silla, que se había comentado de igual manera, inclusive del pantano que tenemos también aquí en Córdoba, que querían traer agua también, y bueno, a ver si de una u otra forma no tenemos que depender directamente a ver si nos llueve o no nos llueve, porque se pongan en este caso los bueyes donde tienen que ir, no el carro por delante. Bueno, en este caso, Miguel Ángel, hay que, y nunca mejor empleado el término, remar todos en la misma dirección, ¿no? Es importante ponerse de acuerdo todas las partes. Sí, efectivamente, es verdad que las administraciones son las que tienen que convocar estos foros, ¿no? Y tal vez se oía decir que el decreto de sequía venía tarde. Esta mañana escuchábamos la preocupación con la que los representantes de los colectivos agrícolas y ganaderos de la provincia pues expresaban ese malestar, no malestar, esa preocupación razonable por la falta de este recurso básico para la vida, no solo para la agricultura, para la ganadería, sino para el ser humano, que también dentro de estas actividades pues necesita del recurso hídrico. Y nosotros ahí siempre somos muy cansados en repetir algo que creemos que al final vamos a tener que acabar llegando todos a ese punto de encuentro. Sabemos que se están desarrollando experimentos. La semana pasada nos hablaban de que la depuradora de Algarrobo estaban teniendo lugar pruebas en torno al reciclaje del agua y al buen uso para la agricultura, pero la realidad es esa, el ciclo terciario del agua, que supone el aprovechar ese agua reciclada de nuestras depuradoras. Estamos hablando de 18.000 metros cúbicos diarios que se tiran solo de la depuradora de Vélez Málaga, otros 10.000 de la de Rincón, y así podemos ir sumando todas las depuradoras de la cuenca de la Axarquía, salvo la de Nerja, que sabemos que está todavía pendiente de ejecutar, y ese es otro tirón de orejas, ¿no?, que tenemos que dar a la administración central en este caso. Más pronto que tarde esos recursos hídricos se van a tener que poner a disposición de los regantes de nuestra tierra, porque la agricultura asárquica es un sostén fundamental junto con el turismo, y por carencias de otro tipo de modelo productivo en esta zona de nuestra economía, ¿no? Por tanto, no se puede dejar abandonada, pero está claro que los recursos de los que hemos ido tirando tradicionalmente, la vía del pantano de la Viñuela y los acuíferos, han resultado ser insuficientes, y de ahí la preocupación en estos momentos.
ayuntamientos. Así que reivindicar, siempre vamos a tener que seguir reivindicando, pero sobre todo esas actuaciones sensatas que otros países de la Unión Europea han puesto en marcha, incluso con más recursos hídricos que España, reciclan el 100% de su agua y tienen esa cultura del ciclo integral del agua ya muy impregnada en la sociedad. Pues verdad que habrá que hacer pedagogía por un lado desde las instituciones para que los destinatarios de esos recursos lo asuman como un bien natural, es decir, como agua de primera calidad, pero es que la salida, por desgracia, en este clima mediterráneo cambiante, pues no va a llevarnos a otro extremo. Es verdad, la comunicación de cuencas, se habla de proyectos faraónicos, pero por desgracia se habla cuando ya tenemos el problema aquí. Y aquí hay que tirar un poco del anecdotario coloquial de la tierra, ¿no? Dicen los albañiles que las chimeneas se construyen en verano para que nos den calor en invierno, ¿no? Que si te pones a buscar en invierno, pues igual vas tarde. Pues igual pasa con el agua. Hay que hacer inversiones a lo largo de todo el año, pero sobre todo cuando tenemos el recurso abundante, para cuando llegan estas situaciones de carencia, pues que estemos preparados para afrontarlas, claro. Bueno, señores, es verdad que con el vértigo que se sucede en los acontecimientos, pedirles que retrocedamos un poquito al pasado viernes. Muchas veces parece que hace mucho, ¿no? Pero también entendemos que cuando han pasado unos días, en este caso de la celebración del pleno en nuestro consistorio, pues los análisis también a veces son más acertados, ¿no? Son un poquito más reposados, ha habido unos días para digerir y también para esa toma de contacto, no sé yo, con los ciudadanos, con los vecinos que comentan, que aportan, que dicen, y a lo mejor esa visión tiene matices, ¿no?, a partir de la aportación. ¿Qué destacar, José Antonio, del pasado viernes, del pleno? Realmente, bueno, tuvimos varios puntos necesarios que había que hacer, porque la ley nos obligaba, que eran de modificaciones presupuestarias, y por otro lado, como no que se comenta más en la calle, que has dicho tú antes, la adquisición de la parcela contigua al Colegio Reñidero, de aquí de compañeros de mesa hoy en día, que el grupo de Izquierda Unida, que nos trajo a pleno, y bueno, sabemos que es un esfuerzo para todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio, pero una necesidad que estamos viendo lamentablemente en muchos colegios que siguen estando con una necesidad de espacio, en algunos casos también con barreras arquitectónicas, como es el caso de este colegio en concreto, y sobre todo pues la parte del comedor, que siguen estando en muchos de ellos en condiciones que bueno, que les faltan espacio para los niños que están hoy por hoy matriculados. Pero como decía anteriormente, lamentable, porque es una situación que tenemos en muchos colegios, muchos centros escolares, ya que nos movemos con colegios de los años 40, 50 y son ya bastante viejos, que necesitan de una actuación que, aunque no tengamos que esperar a la Junta de Andalucía, que es la que tiene la competencia directa en estas actuaciones, pero sí nosotros no podemos mirar de lado y tener que, dentro del mantenimiento y conservación que tenemos de los centros escolares, pues intentar paliar esas necesidades que, ya digo, tanto como en este punto que se llevó en el orden del día, salió hacia adelante con unanimidad. Bueno, de hecho, al final, pues sin ninguna clava, con alguna enmienda de adición que se hizo por parte de algunos grupos políticos, y bueno, sinceramente, pues esperemos que esto sea un comienzo para que nos pongamos también las pilas en referencia a todas esas necesidades que están solicitando de todos los demás centros escolares. Por otro lado, sí quería destacar de igual manera ese apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en el que, bueno, yo me veo inmerso, que a nivel familiar también tengo miembros del cuerpo, y lo he vivido de una manera muy directa en toda esta actuación que hemos tenido que vivir todos en Cataluña, y bueno, pues apoyar y darle esa fuerza, si cabe, a esa derechos humanos que a ellos le han tocado de
de fervir de una manera directamente, y la verdad que salió por unanimidad, inclusive el compañero que está aquí en mesa, que bueno, que en algún caso, y ya lo dirá de una manera directa, pues se pensaban que no, pues mira, una cosa no quita la otra, y pensamos que era necesario por parte de todos los municipios que se está haciendo, al igual que el Soneste, de reconocer ese trabajo, esa defensa de los derechos de la Constitución, y bueno, que en cierta forma que vean que estamos aquí, y por otro lado también con la venda que se hizo de adición, para que por una vez de todas no se pueda conseguir esa equiparación salarial que llevan solicitando tantos años, y bueno, que en definitiva esperemos que se produzca. Hay un principio de acuerdo en el gobierno central del Partido Popular, Ciudadanos, incluso el Partido Socialista, para que esto se lleve a cabo, y esperemos que sí, esas casas cuarteles que también están en unas condiciones en algunos casos muy lamentables. Bueno, Miguel Ángel, ¿qué destacar? Fue un pleno intenso. ¿Con qué se queda Izquierda Unida? Pues bueno, nosotros siempre afrontamos los plenos con cierta incertidumbre, eso no se lo quita uno nunca de encima. Yo creo que cuando nos lo quitemos es porque vamos a un escenario ya demasiado artificial, pero cuando la incertidumbre se convierte en consenso, y ayer por cierto había un compañero que reprochaba eso de que al final se hace la propuesta desde Izquierda Unida, pero como la asumen todos los grupos, y yo me debo estar perdiendo algo de la política, o alejándome bastante de la politiquería, que es lo malo de la política, pero a mí es que me encanta eso, cuando se hace una propuesta con el ánimo además de integrar a toda la corporación, toda la corporación se suma a ella, y además nos comprometemos a seguir haciendo hincapié en la necesidad de cumplir lo aprobado, ¿no? Pues yo creo que los vecinos se felicitarán, y quienes hacemos la propuesta pues nos debemos de sentir humildemente orgullosos. Y te hablo de la propuesta del colegio de Reñidero, que había sido muy trabajada a lo largo del mes. En plena feria de San Miguel se las hemos llegado a todos los grupos. Yo creo que cuando recibieron el correo electrónico de este portavoz dirían: ¿y este qué hace que no está en la feria? Pues bueno, se le hizo llegar con el ánimo de que la tuvieran con mucha antelación, y también haciéndole ver de que era necesario que nos pusiéramos de acuerdo en 3 o 4 patas, ¿no?, las que básicamente ha descrito José Antonio, que llevaba nuestra propuesta, que no era más que recoger la reivindicación de la comunidad educativa de ese centro, ¿no? La necesidad de acabar con esa parcela contigua convertida en un foco de infecciones, en un colegio donde hacen falta espacios para las zonas comunes, para el patio, por tanto iniciar el proceso de adquisición de esos terrenos. A continuación, y bastante más fácil, incorporar la antigua casa del conserje en el comedor, y comprometernos además en el ejercicio 2018 a llevar a cabo las obras, porque podemos hacerlas desde el ámbito municipal, y en paralelo a eso solicitarle a la Junta de Andalucía y hacerle ver que estamos adquiriendo unos terrenos, pero que ellos tienen que comprometerse, y nosotros así se lo solicitamos, en la redacción de ese proyectillo de ampliación de patio, y que incluyan también en sus presupuestos eso, porque no estábamos hablando de la construcción de un centro, pero sí de dar vida a un centro enclavado en el casco urbano beleño, en una zona muy densamente poblada, un centro ya añejo y que necesitaba esa puesta en valor. Por tanto, aunque haya quien piense que puede ser una derrota, yo creo que es un triunfo de la política ponernos de acuerdo, y además ir más allá de la propuesta, con esa otra guiño que nos lanza el grupo independiente y nos dice: vale, está muy bien, lo defendemos, pero ¿qué os parece si aprovechamos y le instamos a la Junta de Andalucía a tener en cuenta las carencias que tenemos en el resto de centros del municipio, y pedirle que siga invirtiendo un poquito más año a año? Pues bueno, nos pusimos de acuerdo, ahora toca hacer un seguimiento a esos procedimientos, y con los 25 concejales detrás, más pronto que tarde, eso tiene que acabar viendo la luz, y si no, ahí vamos a estar encima para que así sea, con la ayuda de los técnicos. Luego, había unos puntos de carácter económico que igual a los ciudadanos pues les suena más a chino. 2 eran básicamente cumplimientos de la ley. Tú no ejecutas, es decir, te sobra dinero de unas partidas a final de año y te ves obligado a pagar deudas. Es que eso está así dictado desde las leyes estatales, por tanto ahí no había mucho que freír. Luego había una modificación que planteaba el equipo de gobierno del capítulo de inversiones.
porque no se habían ejecutado una serie de inversiones. Ahí lo único que hay que lamentar es que hayamos llegado a fin de año sin redactar los proyectos y sin ejecutar las inversiones. Con esto que nadie se rasgue las vestiduras. Si se hubieran ejecutado los proyectos, no estaríamos cambiando, modificando las inversiones y por tanto estaría ya en marcha. Confiemos en que a partir de enero esos proyectos se retomen, echen a andar y el ejercicio 2008 sea el de la concreción de las inversiones, porque irá en beneficio de este municipio, no nos cabe la menor duda. Y luego hay que aterrizar en los trabajadores públicos, en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como en cualquier otro ámbito de la administración pública. Y ahí es verdad que tenga que empezar un portavoz diciéndole a los portavoces que le precedieron en el uso de la palabra: no vayan ustedes tan rápido, creemos que tenemos una pizca de idea que puede incluso enriquecer la propuesta que ustedes traen, pues a veces te da idea de cómo de viciados pueden ir los debates políticos, de cómo le colocan los clichés a una u a otra fuerza política, pero luego hay que aterrizar la propuesta en la realidad, y la propuesta de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, lo que Izquierda Unida aportó al debate, pues la necesidad de no quedarnos en un acuerdo testimonial, sino en reivindicar al gobierno central esas equiparaciones salariales, el que se vaya desmilitarizando el cuerpo de la Guardia Civil para que puedan tener derechos, al igual que otras policías, y sobre todo el tema del alojamiento, ¿no? Las casas cuartel, que sabemos que son una infraestructura que al igual que otras tienen ya alguna bastante antigüedad y necesitan pues contemplar un capítulo de inversión especial para que no se vayan quedando ahí en una situación infrahumana en algunos casos. Bueno, quería preguntar por el convento de las Claras, ¿no? ¿Qué visión, José Antonio, se tiene de lo que habría que hacer, de lo que sería razonable, posible, lo que nos gustaría a todos, ¿no? En cualquier caso, recuperar un edificio maravilloso, no solamente por su arquitectura, también por su historia y también por esa cuestión emocional, ¿no?, que muchos vecinos tienen con el convento de las Claras. Sí, yo particularmente, que por cercanía he vivido en calle de las Monjas, ahí me he criado, como decimos aquí en Vélez, Málaga, en la calle de las Monjas, y bueno, mi primera comunión la hice allí, y bueno, me he pasado todo por la iglesia de las Claras, le tengo un cariño especial, pero no por ello sea el que yo le tenga precisamente, sino todos los beleños y beleñas quieren que forme parte del patrimonio de aquí de Vélez, Málaga, y se está trabajando ya en ello desde este equipo de gobierno. Ha habido conversaciones con el actual propietario y de igual manera con un banco que está digamos que tiene realmente la deuda del convento de las Claras. Las conversaciones están avanzadas y bueno, efectivamente me remito a las palabras del alcalde, que han sido de una manera directa, que él ha estado reunido con ambas partes y bueno, en principio se pueden hablar de expropiación, se puede hablar de uno u otro método para poder adquirirla, pero sí que nos sale hasta más económico llegar a un acuerdo y cómo se está haciendo, y pienso que en un periodo corto de tiempo será una realidad. Claro, porque lo primero es cómo lograrlo, ¿no, Miguel Ángel? Después el uso público será otro debate que habrá que tener. Sí, pero después. nosotros pensamos que ambos debates no sería sano llevarlos de la mano por una cuestión de llevarlo con naturalidad, y sería incluso provechoso el llevarlo de la mano. Lo primero es salvar el edificio, estar muy encima de ver cómo se adquiere, pero sobre todo de que los actuales titulares cumplan con esos requisitos, porque hasta ahora es verdad que hemos estado muy tranquilos. El colectivo Sociarte estaba allí, eran muy apañados y ellos miraban los sumideros, se preocupaban, incluso con cierto conocimiento técnico, hay que decirlo, de cómo debían mimar aquel edificio, pues para que un sumidero atorado, para que una cosa que puede parecer que no tiene importancia no acabara causando un daño irreparable en aquel bien de interés cultural. Por tanto, lo primero es salvar el edificio, y salvarlo posiblemente naturalmente, que lleva aparejado el adquirirlo, y en el adquirirlo pues el debate es verdad que puede estar abierto, si es más procedente, si procede como algo más útil abrir un proceso de
expropiación, porque así se va a agilizar la negociación. Esa tesis la defienden algunos. Nosotros creemos que esta casa debe tener y tiene técnicos que nos van a asesorar en cómo se puede adquirir un monumento de estas características, un edificio de este interés cultural e histórico, de la manera más beneficiosa para el interés general y sobre todo más ágil, para que en el proceso de adquisición no nos lamentemos que al final se adquiera, pero cuando lo hayamos adquirido aquello esté ya que no sirva para nada, ¿no? Por tanto, es un proceso que se tiene que agilizar, pero también se tiene que socializar, María del Mar. Sería útil que desde la alcaldía de esta ciudad, a la vista de cómo están surgiendo debates, se están poniendo propuestas sobre la mesa muy razonables, y se destacarían algunas. La Sociedad Amigos de la Cultura, esta mañana leía yo unas líneas que hacían públicas que me parecían muy razonables, y no solo iba la necesidad de salvar el edificio, sino que ponían sobre la mesa pues todo el bagaje que detrás de eso hay. Los compañeros de Podemos también lanzaban una propuesta muy sensata, que incluso acababa veía y con cierta satisfacción como ponía de acuerdo a ámbitos muy dispares de la sociedad vileña, y hay otras ideas por ahí que también son dignas de tener en consideración. Con esto quiero decir que quizás lo que yo haría siendo alcalde de Vélez Málaga, por primera vez me voy a atrever, voy a ser osado de decir qué haría yo siendo alcalde de Vélez Málaga. Pues yo creo que lo que procedería sin ningún tipo de miedo, ¿no?, convocar un consejo social de la ciudad, además ampliado a cuantos vecinos quieran asistir a ese órgano de participación, y con un doble objetivo: esa convocatoria de reunión pública, explicar de primera mano qué se está haciendo para adquirir el edificio, qué trabas podemos encontrarnos en ese camino, pero sobre todo dejar muy claro que el Ayuntamiento de Vélez Málaga tiene entre sus prioridades adquirir el edificio para que el edificio no desaparezca y para ponerlo en valor, y por otro lado escuchar a la ciudadanía para que todas esas propuestas que cada uno peregrinando en el desierto va lanzando se puedan poner en una mesa donde los máximos responsables de esta ciudad, el alcalde a la cabeza, pues pueda ver cómo el pueblo está preocupado por el asunto, pero además tiene buenas ideas que aportar al asunto. A ver si Antonio nos escucha y toma nota de la idea, pero no sería malo, yo pienso que no sería malo. Pues hasta aquí nuestro tiempo, nos quedamos con estas valoraciones. Gracias a los dos, feliz día festivo mañana, a descansar un poquito, ¿no?, que también viene bien cuando es en mitad de semana, un pequeño respiro. Gracias a ambos. Muchas gracias a vosotros. Bueno, a todos ustedes les deseamos desde aquí, siéntanse afortunados por vivir en esta tierra estupenda con tantas posibilidades, por estar vivos, por tener un cielo azul o esperemos que lluvioso. Mañana un cielo gris sería un buen regalo también. Les esperamos pasado mañana. Gracias por estar ahí. Adiós.